con respecto al presupuesto que ustedes están solicitando para el próximo año. Bueno, pues los aportes son precisamente la proyección del presupuesto para el año 2017 de acuerdo a las necesidades que nosotros hemos advertido para poder prever el crecimiento y si no el crecimiento, el sostenimiento de los órganos jurisdiccionales que actualmente tenemos nosotros desarrollando las funciones jurisdiccionales a nivel nacional. La propuesta que los distintos sectores indican cuál sería el presupuesto ideal para el organismo judicial y también quisiera saber la postura de finanzas, ¿verdad?, respecto a estas proyecciones. Bueno, en ese sentido, el organismo judicial hace la proyección de 2.900 millones aproximadamente para poder tener ese presupuesto aprobado para el año 2017, tomando en cuenta que aquí estamos nosotros previendo la generación de más órganos jurisdiccionales y previendo también que en determinado momento se dé la aprobación tanto de la ley del Consejo de la Carrera Judicial tal y como lo tiene previsto el Congreso de la República y previendo también que puedan accederse a las reformas constitucionales en cuanto a ese rubro del reconocimiento del Consejo de la Carrera Judicial. Son proyecciones y por supuesto pues es un ejercicio que se debe hacer constantemente y en ese sentido también la sociedad civil que participó hizo algunas observaciones. Sí, el presupuesto o el aporte planteado por el organismo judicial para el año entrante es de poco más de 2.900 millones de quetzales, que incluye funcionamiento y casi 600 millones de inversión en proyectos nuevos. Esto es casi 1.3 millardos más que lo que tenemos este año, en 2016. Entonces, lo que hacemos es, hemos visto la reacción de algunos participantes a las diferentes prioridades, entendemos la necesidad de darle cumplimiento a la ley y dar acceso a la justicia. Lo tenemos que incluir junto con los requerimientos que han hecho otras entidades. Tomamos un mensaje muy importante también de la importancia de aumentar de manera, digamos, consistente a los diferentes actores del sistema de justicia, Ministerio Público, Organismo Judicial, INASIF, Instituto de Defensa Público Penal e inclusive el mismo la parte de gobernación, de tal manera que no se creen desbalances para que funcione de una manera integrada. Entonces es una parte importante que vamos a tomar en cuenta a la hora de distribuir los techos en base a las disponibilidades que se estimen para el año 2017. Y pues muy importante que se tome en cuenta y también la sociedad civil y el Congreso vaya tomando en cuenta que estas discusiones de reforma al organismo judicial constitucionales tienen también impactos presupuestarios y hay que tomarles medidas que sean necesarias para poder darle cabida y eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer la discusión porque se quiere mejorar, pero eso también tiene un costo y tenemos como guatemaltecos que estar dispuestos y disponibles para cubrir esos costos para tener una mejor justicia, más pronta y más certera. La pregunta para el licenciado Cetina Rojas, que me explicara en qué consiste el plan de inversión que ustedes tienen establecido para el siguiente año. La otra pregunta es cómo se encuentra actualmente la mora judicial y si me puede explicar cuáles son los principales rubros que abarca el presupuesto o la asignación que ustedes tienen. Tengo entendido que la mayor parte de de la asignación presupuestaria la consume el pago de salarios a los funcionarios del organismo judicial. Gracias, licenciado. Sí, bueno, le quiero comentar que el rubro de inversión, ustedes saben que si no contamos con dinero no podemos nosotros ejecutar ninguna inversión y de esa cuenta tenemos, por ejemplo, proyectos a desarrollar que se está planteando como una proyección para el año 2017, toda vez de que tendríamos que prever la construcción de algunos edificios para poder evitar por ejemplo, digamos la cuestión del pago de rentas. Tenemos dentro de precisamente los rubros de inversión, si lo vemos como tal, son obras nuevas, sería la creación de juzgados en su caso, la modernización y el fortalecimiento tecnológico, pero ese rubro de inversión también se hace con la cooperación internacional por medio de préstamos, por ejemplo, como con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos las necesidades de apoyo administrativo y judicial que conllevan también, constituye rubro de inversión, pero eso lo constituye también el aporte de la cooperación internacional, porque ahí tenemos equipamiento, por ejemplo, y es una inversión que nosotros no la podemos hacer con una inversión clara en cuanto al presupuesto que tenemos vigente y que se está previendo para el año 2017. En cuanto al mayor gasto de los recursos, como ustedes saben, se invierte más en el recurso humano,
toda vez de que gastos tenemos, por ejemplo, el 10.400 trabajadores, empleados y funcionarios del organismo judicial, y en ese sentido priorizamos nosotros el pago del recurso humano. La mayoría del gasto que nosotros ejecutamos se va en el pago del recurso humano. Eso es lo que privilegiamos, y también tenemos los gastos de arrendamientos y pagos de bienes y servicios. En cuanto a la mora judicial, por ejemplo, lo que pretendemos nosotros es que no se suspendan audiencias, y por ejemplo, la cuestión de la suspensión de audiencias no compete con exclusividad al Ministerio Público, sino que es del sistema. Por ejemplo, si se señala una audiencia, vemos que se suspende tal vez porque se tenía programada otra audiencia de parte del defensor, o de pronto podría ser el Ministerio Público el que no se presenta al momento de la audiencia, que podrían ser algunos de los casos, y esas constituyen causas de imposibilidad material para llevar a cabo las audiencias. Eso es lo que podría decir yo en relación a la mora judicial. Por supuesto, le tratamos de dar el seguimiento adecuado a todos los casos para resolverlos en los tiempos prudenciales, pero también ahí vemos nosotros que si hay recursos que están pendientes, por ejemplo, como recursos de amparo que no permiten que las audiencias se lleven a cabo, también se deben ir suspendiendo dependiendo de cada caso concreto. Gracias. Buenos días, señores. Mi pregunta es si se puede estimar el costo que representa la reforma judicial de la que hablaba el señor ministro hace unos momentos. Sí, por ejemplo, estábamos previendo como una proyección. Si nosotros establecemos, por ejemplo, la creación del Consejo de la Carrera Judicial como se tiene previsto en la reforma, por ejemplo, se tiene previsto que eso costaría aproximadamente entre 15 y 16 millones de quetzales, tomando en cuenta que se genera una Junta de Disciplina Judicial y se agrega otra Junta de Disciplina Judicial de apelación, por ejemplo, y que estas personas van a estar integradas de manera permanente. Actualmente se desempeñan por delegación por un año, entonces no genera ningún impacto financiero, porque también son personas que están integradas dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero si se genera un consejo tal y como está previsto, estas personas únicamente van a ejercer funciones para el Consejo de la Carrera Judicial por el periodo de 5 años, y también debe generar un presupuesto adicional. Eso es lo que está previsto y va incluido dentro del rubro que se está estimando para el año 2017. Ministro de Finanzas, quisiera saber cómo pretenden ustedes financiar, porque todas las instituciones quieren incremento en su presupuesto, pero este año la SAT pues no ha logrado las proyecciones esperadas. ¿Cómo se va a financiar este presupuesto si es que existe este incremento que piden las instituciones? Ese es justo el objetivo de la discusión, digamos. Queremos voy a dejar que pase el avión. Entre bombas y aviones, yo creo que ya va un poco lejos. En esta etapa nosotros estamos haciendo transparente el proceso del presupuesto 2017 alrededor de los supuestos que le llamo yo de continuidad, que es la SAT logra una recuperación moderada de la recaudación en base a un trabajo que ya se está empezando a ver, y utilizamos una cantidad moderada de endeudamiento como ha sido la tradición del país normalmente. Entonces, eso va a dar un espacio de presupuesto que hay que repartir, que tal vez cubra el 30, 20, 40% de lo que están pidiendo todas las instituciones, y va a haber que priorizar, ¿sí? Y la retroalimentación con las sociedades civiles para que también ellos tengan una idea de cómo priorizar mejor en base a sus restricciones. Puede que esta discusión la gente diga no queremos priorizar, sino que la demanda ciudadana es queremos que los servicios empiecen a prestar no en el 2018-19 cuando vayan alcanzando las metas, sino ya en el 2017. Son cosas que no se pueden postergar. Entonces es posible que tendremos que entrar a una discusión diferente, que es cómo lo financiamos con recursos adicionales. El OJ en su momento ha considerado, por ejemplo, subir sus recursos privativos, poner tarifas en algunos espacios o algunos cobros especiales por acciones judiciales innecesarias. En el caso de otras instituciones también hay cobros por servicios. Está el tema fiscal, se puede retomar una discusión tributaria para tener más capacidad al Estado. Pero lo más importante es que la población conozca las grandes demandas de la sociedad, cómo se ha priorizado, cómo se ha trabajado en transparentar el gasto público, reducir el gasto superfluo, y después ser muy honesto y que todo el mundo sepa que tenemos que tomar decisiones de Estado.
Seguimos con un estado pequeño, recuperándose lentamente, como es el proceso natural, digamos, de una recuperación, de una recaudación que se cayó dramáticamente, o quisiéramos un proceso más fuerte, más acelerado, por apoyo en la ley que se está haciendo de reestructuración de la SAT, el acceso a información bancaria nos ayudaría a subir las metas de recaudación, cambiar algunas normas. Entonces la idea es justo que se entienda esa relación. Nos va a alcanzar para cubrir ciertas necesidades adicionales este año, si no hacemos nada muy diferente. Si la gente dice, no, primero queremos ver más transparencia, más calidad, bueno, entonces seguimos por ese camino. Si la respuesta que entendemos la sociedad es que queremos transparencia, pero además queremos más servicios y estamos dispuestos a contribuir más, entonces tengamos la discusión de cuál es el mejor mecanismo para contribuir más. La pregunta para el licenciado Rojas Cetina, lo que estaba mencionando el ministro, quisiera que me ampliara más qué intenciones hay del OJ de hacer incrementos a las tarifas o las aranceles o a los diferentes servicios que presta el organismo judicial como fondos privativos, que alimentan la caja en fondos privativos. No sé si me entiende, licenciado. Sí, gracias. Sí, precisamente nosotros en el Pleno hemos discutido, por ejemplo, el determinar un procedimiento para el cobro de multas en los amparos que estábamos hablando y en los casos de las casaciones civiles, por ejemplo. Estamos haciendo un análisis en cuanto a poder recuperar de una manera efectiva esas multas que se imponen también en el ámbito laboral. Les quiero comentar que se imponen multas y de esa cuenta pues también podemos prever un ingreso, aunque sea pequeño para los costos enormes que representa, por ejemplo, un juzgado o la creación de un tribunal, pero eso constituye un aporte y un ingreso que nosotros estamos tratando de establecer de qué manera podemos agilizarlo un poco más y poder hacer efectivo el ingreso de esos recursos. No lo tengo exactamente, recordemos que el fondo privativo va variando, resulta de que aquí nosotros vemos con la cuestión de las prescripciones en algunas cuestiones de los fondos privativos que al prescribir a los 5 años, por ejemplo, una caución ya forma parte del organismo judicial, entonces son cuestiones que van variando y tenemos que ir ampliando el presupuesto para irlas incluyendo dentro del saldo normal de caja. Entonces sí tenemos que tener ese registro, pero es variable, no podemos decir que eso sea una cuestión constante y aunado a ello les quiero comentar que no podemos hacer inversiones, por ejemplo, para recurso humano de ese rubro, porque los recursos, el pago a recurso humano es recurrente, entonces nosotros no podemos adquirir un compromiso que lo podemos cubrir 3-4 meses y después nos quedamos en el área para cubrirlo dentro de los 6-7 meses posteriores, entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a la generación, por ejemplo, de algunas de órganos jurisdiccionales, por ejemplo, también tenemos para ampliarles y por la transparencia en el manejo de los asuntos, también tenemos el fondo que genera extinción de dominio por el porcentaje que es designado a la Corte Suprema de Justicia y en ese también forma parte de los fondos propios del organismo judicial. Agradecemos la participación de nuestras autoridades, también de ustedes periodistas y les recordamos que en la tarde seguimos con el foro del Ministerio Público. Muchas gracias.